Los cardiodesfibriladores salvan muchas vidas, principalmente en pacientes con riesgo de arritmias ventriculares malignas. Los marcapasos mejoran la calidad de vida y la sobrevida de los pacientes con bradiarritmias. El aumento de la cantidad de implantes, fundamentalmente de cardiodesfibriladores, genera un nuevo problema, ya que muchos quieren continuar con las actividades deportivas previas. En general, en los marcapasos la edad media es alta, pero no tanto en los cardiodesfibriladores. Las recomendaciones de la conferencia de Bethesda nos indica que los atletas con marcapasos no deben realizar deportes con riesgo de colisión corporal, ya que el trauma podría dañar el sistema de marcapasos. Por otro lado, las restricciones deben excluir claramente actividades de contacto directo, como es el fútbol americano, el rugby, el boxeo, las artes marciales, y existe la posibilidad de utilizar acolchado protector en algunos otros deportes aptos como el fútbol, el baloncesto, el béisbol, donde el trauma es posible pero menos frecuente. Sin embargo, estas recomendaciones se enfocan en un nivel de evidencia que no pasa del consenso de expertos. Los atletas dependientes de marcapasos no deben realizar deportes con riesgo de colisión corporal, ya que obviamente el trauma puede dañar el sistema de marcapasos. Y los atletas no dependientes de marcapasos pueden en cambio realizar deportes con peligro de colisión si entienden y aceptan el daño que puede sufrir el dispositivo y no presentan otras cardiopatías que excluyan su participación. Sabemos que el riesgo de impacto no es similar en todas las actividades deportivas y puede variar según el deporte que se practica. En esta tabla vemos la clasificación de los deportes en base al riesgo de sufrir impactos durante la práctica de los mismos. La Sociedad Argentina de Cardiología también clasifica los deportes de acuerdo a la intensidad dinámica, la intensidad estática, el riesgo de colisión y el riesgo ante un síncope. En esta tabla vemos cómo se clasifican cada uno de los deportes en base a cada uno de estos ítems. En cuanto a los marcapasos, en ausencia de enfermedad cardíaca, se permite la participación deportiva competitiva o recreativa en deportes con demanda cardiovascular de baja a moderada. El requerimiento de estimulación se puede determinar con prueba de esfuerzo o con Holter. Y es importante la selección correcta del sistema de respuesta en frecuencia. Los atletas con bloqueo B completo no requieren en todos los casos de respuesta en frecuencia, siempre y cuando tengan una función intrínseca normal del nodo sinusal. Las bradiarritmias que requieren estimulación pueden estar asociadas en ocasiones a taquiarritmias. Existen diferentes tipos de sensores de actividad para determinar la respuesta en frecuencia de los marcapasos. Tenemos sistemas piezoeléctricos que dependen de la vibración del sistema, que aumenta cuanto mayor actividad tiene el paciente y entonces aumenta la frecuencia del marcapaseo. Sensor de QT, en el reposo el intervalo de estímulo final onda T es más largo y en el ejercicio el intervalo estímulo final de la onda T más corto y por eso aumenta la frecuencia cardíaca. El sensor ventilación minuto, a mayor ventilación mayor frecuencia cardíaca, y el sensor CLS que hace que el marcapasos responda al aumento de la fuerza de contracción con el aumento de la frecuencia cardíaca. Los cables de estimulación bipolar reducen el riesgo de inhibición por miopotenciales y los deportes como el fútbol, el baloncesto y el béisbol podrían ser considerados si el paciente toma precauciones. Acá vemos una de las formas de tratar de evitar los golpes durante la práctica deportiva.
Los movimientos ipsilaterales extremos del brazo deben evitarse por lo menos hasta su fijación completa, que es aproximadamente 6 semanas, y el marcapasos debe ser implantado en el lado derecho o izquierdo dependiendo del dominio del brazo y del tipo de deporte que practique el atleta. Los deportes con movimientos pronunciados del brazo, como el voleibol, baloncesto, tenis, escalada, también pueden aumentar el riesgo de daño tardío del cable como resultado del aplastamiento subclavio, y en esos casos sería importante considerar el acceso cefálico o axilar. Con respecto a los cardiodesfibriladores implantables y la muerte súbita, se sabe que la incidencia de muerte súbita aumenta con el aumento de catecolaminas y la disminución del tono vagal. La incidencia de muerte súbita aumenta en entornos hostiles o debido al estrés emocional. Varios trabajos en Italia y Estados Unidos muestran un aumento de la incidencia de muerte súbita en atletas con respecto a la población general. El desacondicionamiento disminuye el riesgo de muerte súbita en esta población. El ejercicio genera acidosis, deshidratación, disturbios electrolíticos, hipercalemia, isquemia, que puede promover el desarrollo y perpetuación de arritmias. Implantar en lo posible marcapasos menos complejos para lograr un menor gasto de batería, menor riesgo de trombosis venosa y de fracturas de catéter. Single coil, como mencioné, en este trabajo se desaconsejan los deportes competitivos en pacientes con cardiodesfibrilador, excepto los de baja demanda cardiovascular. Se sabe que el ejercicio intenso aumenta el riesgo de muerte súbita en pacientes con enfermedad cardíaca, disminuye la efectividad del cardiodesfibrilador y puede causar empeoramiento en la evolución de la displasia ritmogénica del ventrículo derecho, la miocardiopatía hipertrófica y el síndrome de QT prolongado. El excesivo movimiento de los brazos puede promover fracturas en los electrodos y obstrucción del dispositivo, y aumento de la incidencia de choques inapropiados y disminución de la duración del dispositivo. A favor de la práctica deportiva, podríamos decir que disminuye la morbimortalidad y ayuda al bienestar psicológico del paciente. En una encuesta de la Sociedad de Arritmias Americana, que incluyó a 700 electrofisiólogos, se observó que el 71% de los médicos tienen pacientes con CDI que continúan con la práctica deportiva. Solo un 10% indicaba evitar actividades deportivas y entre el 60% de los respondedores a la encuesta sobre marcapasos y deportes, solo un 18% aprobaba todos los deportes. Para el resto, dependía del nivel de contacto, el nivel de competición y el ritmo de escape. En este trabajo se observó 5% del daño del sistema y menos del 1% de fallo en los choques. Los atletas con riesgo de muerte súbita, con presencia o ausencia de enfermedad estructural, son tratados habitualmente con un CDI y no pueden participar de deportes competitivos de moderada o alta intensidad. Sin embargo, los atletas con cardiodesfibrilador, sin episodios de fibrilación ventricular en los últimos 6 meses, podrían participar de los deportes clase 1A. Hay que tener en cuenta las mismas limitaciones que se mencionan en pacientes con taquicardia ventricular. Las recomendaciones deberían basarse en una evaluación del riesgo-beneficio y que incluya el potencial impacto sobre la participación en el deporte. La participación en deportes 1A es razonable si no tuvieran episodios de fibrilación ventricular en los últimos 3 meses. La participación en deportes de mayor pico estático y dinámico que los 1A puede ser considerado si el atleta no tuvo episodios en los últimos 3 meses, teniendo en cuenta el riesgo de choques apropiados e inapropiados y el daño del dispositivo por impactos. ¿Cómo aumentar la seguridad en el ejercicio físico en estos pacientes? Realizar una ergometría antes de entrar a un programa de actividad física para descartar isquemia inducible y arritmias, conocer la frecuencia máxima alcanzada para ajustar la programación y supervisión de personal experimentado con las habilidades necesarias en RCP.
Dentro de las enfermedades cardíacas asociadas con el cardiodefibrilador tenemos la miocardiopatía hipertrófica, que genera entre el 40 y 50% de las muertes súbitas en atletas. 50% de las arritmias son inducidas con el ejercicio genera isquemia, fibrosis, reentradas. La restricción de actividad física disminuye el riesgo de muerte súbita y la restricción de deportes de moderada o alta intensidad es importante en estos pacientes. Con respecto al QT prolongado, en el tipo 1 la estimulación adrenérgica tiene un efecto proarrítmico y el 62% de los eventos están relacionados con el ejercicio. En el tipo 2, el gatillo es el estrés emocional, por eso hay una restricción para los deportes competitivos o de alta intensidad, mientras que en el QT prolongado de tipo 3 no existirían restricciones. En el síndrome de Brugada no se ha establecido una asociación clara entre el ejercicio y la muerte súbita debido al impacto potencial de la hipertermia y el aumento de la actividad parasimpática inducida por el entrenamiento atlético. En el Brugada es frecuente los choques inapropiados, 36% a 54 meses en algunas series, por eso es importante extender el intervalo de detección, programar terapia en alta frecuencia cardíaca de taquicardia, más de 200 o 220, y utilizar algoritmos y alarmas con fallas de catéter y reconocimiento de arritmias. En la TB catecolaminérgica, el gatillo es la descarga adrenérgica, por lo cual debería haber una restricción total, salvo deportes en clase 1A. En la displasia ritmogénica, la actividad física genera remodelado ventricular derecho, disfunción, progresión de la enfermedad, mayor cantidad de eventos, por lo cual la restricción también debería ser total, salvo deportes clase 1A. En este estudio, que incluyó más de 2.300 pacientes con un seguimiento promedio de 30 meses y que el 45% tenía un cardiodefibrilador, se los dividió en dos grupos. Un grupo realizaba actividad normalmente y otro recibían un entrenamiento. Eran 3 sesiones por semana supervisadas por 3 meses que incluían caminata, ergometría o bicicleta, ejercicios de 15 a 30 minutos con una frecuencia cardíaca del 60% de la máxima calculada y luego de 6 sesiones se incrementaba a 30 o 35 minutos con frecuencias cardíacas del 70%. Luego en la casa, con monitoreo, 5 veces a la semana, 40 minutos del 60 al 70% de la frecuencia cardíaca máxima. En esta tabla vemos los eventos adversos observados en cada grupo. Y como vemos en las curvas, no hay diferencia significativa en cuanto a mortalidad total y hospitalización entre los dos grupos. En este trabajo se evaluó la seguridad de la práctica deportiva en pacientes portadores de un desfibrilador. El punto final primario era muerte por taquiarritmia o resucitación por falla del choque, TB incesante o disociación electromecánica o injuria severa. Y el punto final secundario era el número de choques apropiados e inapropiados, choques múltiples, injuria moderada o daño del dispositivo. La edad promedio de los pacientes era de 33 años, pero un cuarto de los pacientes tenían menos de 20 años. En esta tabla vemos los diagnósticos de los pacientes incluidos en el trabajo. Y en esta tabla vemos los resultados. De todos los pacientes, el 27% presentó fibrilación ventricular o muerte súbita y el 14% taquicardia ventricular sostenida. Con respecto al punto final primario, no hubo eventos. Los choques múltiples se observaron 14% durante la competición, 20% en otras actividades y 6% en reposo, y daños del dispositivo hubo sin daños del catéter en el 97% a 5 años y 90% a 10 años sin disfunción del generador.
La conclusión de este trabajo es que atletas con cardiodefibrilador implantable pueden participar en deportes vigorosos y competitivos, y aunque en este registro no se midió la calidad de vida, la mayoría de los atletas que recibieron choques durante la práctica deportiva eligió seguir jugando igualmente, lo que sugiere que el impacto negativo de la crisis se ve compensado por el beneficio de la práctica deportiva continuada para las personas, por lo que la restricción constituye un impacto psicosocial. En este metaanálisis, que incluye varios trabajos que se compara en pacientes con desfibrilador la práctica de la actividad deportiva, no se observan diferencias significativas en relación a la población control. En este gráfico vemos las recomendaciones para la práctica deportiva. Entonces, evitar los deportes de contacto, utilizar medidas de protección, evitar los movimientos extremos de los brazos, ejercicios con nivel de intensidad que no supere el umbral, tener en cuenta el riesgo de arritmias auriculares y el riesgo entonces de choques inapropiados, colocación de cable auricular para discriminar mejor los eventos auriculares. Los deportes de riesgo donde el paciente puede presentar síncope, tratar de evitarlos. Los pacientes con arritmias son especialmente sensibles a que la actividad física podría desencadenar eventos, por lo que estas recomendaciones se deben tomar con precaución. La actividad deportiva no está permitida en las 6 semanas siguientes al implante del dispositivo y preferiblemente siempre después de la realización de una ergometría. Y ante una descarga del cardiodefibrilador, ya sea apropiada o inapropiada, se recomienda un periodo de 6 semanas de inactividad para comprobar los efectos del nuevo tratamiento o nueva programación del cardiodefibrilador. Existen nuevos dispositivos en el mercado, como los desfibriladores subcutáneos o como los marcapasos sin cables, que podrían beneficiar a algunos de estos pacientes para el tratamiento de sus arritmias. En conclusión, es importante individualizar a los pacientes, elegir el dispositivo apropiado, realizar una programación correcta del dispositivo, seleccionar el deporte adecuado para el paciente y tener siempre presente los aspectos éticos y personales. Muchas gracias.